Entonces, bienvenidos todos a nuestro curso de Álgebra Moderna 2, a la clase 4. Entonces, en esta sección vamos a estudiar la parte de subanillos, morfismos entre anillos e ideales. Entonces, así como en teoría de grupos, dado un grupo, estudiamos la noción de subgrupo, aquí vamos a estudiar la noción de subanillo y también vamos a estudiar la definición de ideal. Ok, entonces, pues empiezo con la siguiente definición, que es la definición 1.16, que nos dice, aquí voy a regresar otra vez a la notación completa de anillo, solo porque estamos iniciando una definición. Entonces, sea R junto con una suma y con un producto, un anillo. ¿Sí? Un anillo en el sentido que vimos en la primera clase, ¿no? ¿Sí? Y tomamos S, un subconjunto de R, que es distinto del vacío. ¿Sí? Y tomamos un subconjunto de R distinto del vacío. Entonces, si el sistema, si S junto con la suma y el producto de R es un anillo en sí mismo, es un anillo, el mismo, ¿sí? Y esto con las operaciones inducidas de R, inducidas de R. Si cuando como ese es un subconjunto de R, puedo considerar la suma y la multiplicación, ¿no? Si con esas operaciones este es un anillo, entonces diremos que ese es un subanillo de R. Entonces se dice que S, junto con estas operaciones, es un subanillo de R junto con estas operaciones, ¿no? Ok, ¿sí? Sí, al igual. Entonces esa es la definición, ¿no? Entonces, nota, nota, al igual que cuando trabajamos en el anillo R con estas operaciones, no escribimos, omitimos las operaciones más y producto, ¿sí? Eh, ¿Sí? Entonces, cuando trabajábamos en un anillo, dijimos que íbamos a decir que solo íbamos a decir que R era un anillo, ¿no? Omitiendo exactamente la suma y el producto. Entonces, también omitiremos las operaciones más y producto de subanillo
del subanillo S más punto. Es decir, en lugar de decir que S con esas dos operaciones es un subanillo de R con esas dos operaciones, solo diremos que S es un subanillo de R. ¿Sí? Ok. Entonces, pues a veces, así como en grupos, cuando tomaron su curso de grupos y dieron la definición de subgrupo en abstracto, entonces dieron un criterio para ver cuándo algo era un subgrupo. Entonces aquí igual vamos a dar un criterio para ver cuándo algo es un subanillo. ¿Sí? Entonces esa es, pues, digamos, proposición 1.17. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Consideramos R un anillo, sea R un anillo. Notemos que ahorita no estoy pidiendo que tenga uno, no estoy pidiendo que sea conmutativo, no estoy pidiendo nada, no estoy pidiendo solo la definición de anillo más general que dimos al principio de este curso. Entonces, R un anillo y tomamos un subconjunto distinto del vacío de R. ¿Sí? Entonces, ese es un subanillo. Ese es un subanillo de R si se cumplen las siguientes dos condiciones. Uno es que A menos B está en S para todo A y B en S. Y la segunda condición es que A por B está en S para todo A y B en S. ¿Sí? Entonces, para que algo sea un subanillo, basta ver que si yo tomo dos elementos de S, su diferencia vuelve a estar en S, y si yo tomo dos elementos en S, su producto está en S. Y la demostración de esto es un sí, solo sí. Y la demostración de esto es más o menos sencilla. Entonces, sí. Entonces, supongamos que ese es un subanillo, ¿no? Entonces, hagamos la implicación para acá. ¿Sí? Entonces, supongamos ese es un subanillo de R. Entonces, como es un subanillo de R, tenemos, entonces tenemos que S con la suma es un grupo abeliano. ¿Sí? Y la operación producto es asociativa, ¿no? Es asociativa. Ok. Por lo tanto, estoy suponiendo que son las mismas operaciones
de R, ¿no? Por lo tanto, A menos B está en S, ¿sí? Para todo A y B en S. Eso es porque este es un grupo abeliano, ¿no? Y si B está en S, menos B está en S, y entonces A menos B está en S, ¿no? Para todo ABS. Y A por B está en S para todo A y B en S. Esto es porque las operaciones de S son las restringidas de R, ¿no? Son las mismas de R, ¿sí? Y entonces, pues se tiene eso. Y bueno, la otra implicación es igual de simple, entonces no la voy a hacer. Entonces, ejercicio. ¿Sí? Estas son cosas fáciles, ¿no? Entonces, ese va a ser un subanillo de R, sí, solo sí. Se satisface. La primera condición me está diciendo exactamente es que ese es un subgrupo de R con la operación suma y que además la condición 2 me está diciendo que, que la operación multiplicación se restringe bien a S, ¿no? Ok. Entonces, esta es la definición. Esta definición 1.16 es la definición de ser subanillo más general, ¿sí? Cuando el anillo tiene 1, se piden otras condiciones, que es lo que voy a explicar a continuación. Y ese va a ser el contexto en el que vamos a trabajar, o sea, más adelante, en el contexto en el que vamos a trabajar más adelante, van a ser, siempre van a ser anillos que tengan 1, ¿sí? Entonces, antes de eso, entonces déjenme escribir una definición que es trivial, pero que es fácil. Definición 1.18. ¿Sí? Entonces sea R un anillo. Entonces, si S es un subanillo, si S es un subanillo de R, que por definición es algo distinto del vacío, ¿no? Subanillo de R que está contenido propiamente, que no es todo R, diremos que S es un subanillo propio. Un subanillo propio de R, ¿no? ¿Sí? Y esto, ¿sí? Y esto pasa porque estamos dando esa definición porque el anillo S, si tenemos R un anillo, R mismo es un subanillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, normalmente nos interesan los subanillos que no son todo el anillo, ¿sí? Por eso es que a eso les vamos a dar un nombre especial. Y ahora sí, como les decía, cuando el anillo, en el caso, en el caso que el anillo R tenga 1,
la definición de subanillo es un poco distinta. Es un poco distinta. ¿Y cuál es esa definición? Pues la voy a listar a continuación. ¿Sí? Entonces, definición 1.19. Ok. Entonces, consideramos un anillo con, entonces, sea R con la suma y el producto, un anillo con 1. Estoy tomando un anillo con 1 y estoy tomando un subconjunto distinto del vacío de R. ¿Sí? Entonces, si el sistema, cuando yo restringo las operaciones de R a S, es un anillo con 1, con las operaciones de R, ¿sí? Entonces, tengo que, si, para que sea si tengo que este es un anillo junto con las operaciones de R, y además el 1 del anillo S es un anillo con 1. Entonces, para dar esa definición, como voy a necesitar dos unidades, aquí al 1 del anillo R le voy a anotar como 1R, y al 1 del anillo S le voy a anotar con 1S. ¿Sí? Entonces tengo R un anillo con 1. Si yo cuando restringo las operaciones me da un anillo con 1, y además el anillo el 1 del anillo S coincide con el 1 del anillo R, si pasa esto, entonces diremos que S, esta, es un subanillo con 1 de R. ¿Sí? Ok. Eh, ¿sí? Entonces, la definición de anillos, de subanillo, en el caso en el que el anillo tenga 1, es distinta, ¿no? Entonces, tomo un anillo con 1, puedo decir que S es un subconjunto, es si S, un subconjunto no vacío de R, es un subanillo junto con las operaciones suma y producto del anillo R, va a ser un subanillo si este es un anillo en sí mismo, es decir, es un anillo junto con estas operaciones y además las identidades coinciden, ¿no? Ok. Entonces, para que quede más claro, pues veamos algunos ejemplos. Entonces, ejemplo,
ejemplos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos ejemplos? Entonces, consideramos, si tomamos R, nuestro anillo va a ser Z, ¿sí? Y tomamos y S igual a los múltiplos de N, ¿sí? Que este es igual al conjunto de los NK, tal que K está en Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues se puede ver fácilmente que S es un subanillo de Z, ¿sí? El conjunto de todos los múltiplos de N es un subanillo de los números enteros, ¿sí? Es un subanillo de Z de acuerdo a la definición. Definición. ¿Cuál definición? Pues la definición esta, ¿no? A la 1.16. De acuerdo a la definición 1.16. Y para ver que estos son subanillos, pues utilizamos el criterio que vimos, ¿no? Que algo era un subanillo si cuando yo tomaba dos elementos y tomaba la resta, eso volvía a quedar dentro de ese y eso se satisface trivialmente en ese. Si yo tomo dos elementos de la forma NK, NK1 y NK2 y los resto, pues es N por K1 menos K2, ¿no? Entonces K en S. Y si yo multiplico dos elementos de la forma NK1 y NK2, si yo los multiplico, vuelve a ser un elemento de la forma N por alguien, ¿no? Y entonces, pues es un subanillo de R cuando R es igual a Z, ¿sí? Ok. Sin embargo, a pesar de que Z tiene 1, NZ no tiene 1, ¿sí? Y por lo tanto, N sub Z, NZ no es un subanillo con 1 de Z, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no?, la definición. Si tengo un anillo con 1, acá tengo, si tengo un anillo con 1, entonces un subconjunto no vacío de R va a ser un subanillo con 1, ¿sí? Si obviamente tiene 1 y además el 1 del anillo S coincide con el anillo, con el 1 del anillo R, ¿no? ¿Sí? En este caso, como NZ no tiene 1, a pesar de que Z sí lo tenga, entonces NZ no puede ser un subanillo con 1. Entonces, aquí estamos viendo que es importante decir qué tipo en subanillos, en qué sentido estoy hablando, ¿no? Subanillo en la definición más general posible o subanillo en la definición de anillos con 1. Pasan cosas peores. Aquí pasaba que NZ no era un subanillo de este porque NZ no tenía 1, pero puede ser que sí tenga un subconjunto, o sea, sí tenga 1 como anillo y no coincida el 1 de S como con el 1 de R, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues consideremos el anillo. Consideremos R igual a Z cruz Z.
el conjunto de pares ordenados donde las entradas de cada una de las coordenadas es un número entero, ¿sí? Y definimos las operaciones aquí, ¿no? ¿Qué operaciones vamos a definir? Pues definimos cómo vamos a sumar una pareja A, B más una pareja C, D. Por definición, pues va a ser entrada a entrada, A más C, B más D. Y también cómo voy a multiplicar una pareja A, B por otra pareja C, D, pues va a ser entrada a entrada, ¿no? AC por BD, ¿sí? Entonces, ¿dónde pasa esto? Entonces, se tiene que Z cruz Z, junto con esta suma que definimos, con este producto, es un anillo con 1. ¿Y quién va a ser el elemento unitario de este anillo? Donde el 1 de Z cruz Z es exactamente el que tiene coordenadas 1,1, ¿no? Este elemento es el elemento unitario de este anillo junto con estas dos operaciones. ¿Ok? Entonces, eh, consideremos S por definición va a ser Z cruz 0, cruz el 0, es decir, va a ser los elementos de la forma A, 0, tal que A está en Z, ¿no? Entonces, este es un subconjunto de Z cruz Z, ¿sí? Y además, S con la suma y el producto restringido de Z cruz Z es un anillo con 1, con las operaciones de Z cruz Z restringidas a S, ¿sí? Y eso se ve, ¿no? Si yo sumo una pareja de esta forma con otra pareja de esta forma, pues yo tengo una pareja de esta forma, ¿no? ¿Sí? Si yo sumo, y luego si yo multiplico una pareja de esta misma forma A, 0 por otra pareja de la forma B, 0, como la multiplicación es entrada a entrada, pues tengo a B, 0, ¿no? Entonces, y además entonces eso me está diciendo que se restringen bien las operaciones y se checan todas las propiedades de ser subanillo con 1. Y además, ¿quién va a ser el 1 aquí? El 1 aquí debe ser un elemento de S, ¿no? Subanillo 1 con las operaciones restringidas de S, donde el 1 del anillo, esta cosa, es exactamente la pareja 1,0. Este elemento 1,0 es el neutro multiplicativo de S respecto a la multiplicación que se definió así, ¿no? Entrada a entrada. Entonces, este es un
anillo con 1, que de hecho cuando veamos morfismos de grupos vamos a ver que, que en realidad ese es isomorfo a Z. Entonces, este es un anillo con 1, pero el 1 del anillo S no coincide con el 1 de R, ¿no? ¿Sí? Es decir, el 1 del anillo S es exactamente el 1,0 y el 1 del anillo R, que dijimos allá que era Z cruz Z, es exactamente 1,1 y el 1 de S es distinto del 1 de R. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, S no es un subanillo con 1 de R, ¿no? ¿Sí? Tenemos que R es un anillo con 1, donde el 1 es el 1,1. S satisface todas las propiedades. S cuando yo restringo cuando yo me restringo cuando yo restringo las operaciones de R, resulta ser que es un anillo con 1, donde el 1 del anillo S está dado por el 1,0. Entonces, S no va a ser un subanillo de R, ¿no? Un subanillo con 1 de R. Porque ¿qué me está diciendo la definición? La definición me dice que S con las operaciones restringidas de R es un anillo con 1 y además el 1 del anillo S debe coincidir con el 1 del anillo R. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, pues, aquí nos está diciendo que es necesaria pedir esta condición, ¿no? A pesar de que tanto R como S pueden ser anillos con 1, puede ver ejemplos, que es el ejemplo que vimos ahorita, donde los unos no coinciden. Ok. Entonces, pues bueno, ahora entremos a la parte de morfismos de anillos e ideales. Aquí otra vez vamos a hacer una diferencia entre morfismos de anillos con 1 y morfismos en general. Entonces, definición. ¿Esta qué número de definición es? 1.20. Definición 1.20. Entonces, sean A y B dos anillos. Sean A y B dos anillos. Aquí no estoy pidiendo en esta definición que tengan unos, no estoy pidiendo que sea conmutativo, no estoy pidiendo nada, ¿no? Solamente estoy pidiendo que sean dos anillos, ¿sí? Entonces, un morfismo de anillos un morfismo de anillos un morfismo de anillos F que va a ir de A en B es una función tal que cumple las siguientes dos condiciones. A me respeta la estructura de grupo, es decir, F de A más B es lo mismo que F de A más F de B. Y esto para todo
A y B en A. Y segundo, F también me respecta a la estructura multiplicativa, ¿no? Es F de A por B. Es lo mismo que F de A por F de B para todo A y B en A. ¿Sí? Entonces notemos que una función de un anillo en otro anillo va a ser un morfismo de anillos si respeta la suma. F de A más B es lo mismo que F de A más F de B, y F de A por B es lo mismo que F de A por F de B, ¿no? Donde esta suma es la suma en el anillo A, y es donde esta suma es la suma del anillo A, y esta suma es la suma en el anillo B, ¿no? Igualmente, el producto aquí, A por B, es el producto en A, y aquí el producto de F de A por F de B es el producto en B, ¿sí? Ok, y entonces tenemos un lema de ciertas propiedades básicas que satisfacen los morfismos de anillos. Entonces, lema es lema 1.21. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice ese lema? Sea F que va de A en B, un morfismo de anillos. ¿Sí? Entonces, pasa a lo siguiente. Entonces, A, F del 0 es igual al 0. B, F del menos A es lo mismo que menos F de A para todo A en A. ¿Sí? Y la demostración de esto, pues se sigue de su curso de teoría de grupos, porque F, la primera condición de ser morfismo de anillos, lo que me está diciendo es que F es un morfismo de grupos abelianos cuando yo considero la estructura de grupo abeliano con la suma en A y la estructura de grupo abeliano con la suma en B, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto se sigue de que F es un morfismo de grupos. Morfismo de grupos, ¿sí? O sea, estas propiedades se demostraron en el curso de teoría de grupos. Ok. Otra vez, como les decía, en esta definición estoy tomando A y B anillos generales. Y esta es la definición más general, ¿no? Pero si los anillos tienen uno, entonces, pues la definición de morfismo de anillos es un poco distinta. Entonces, definición 1.22. ¿Sí? Entonces, sean A y B anillos con uno, con uno, ¿sí? Entonces, un morfismo de anillos unitarios, un morfismo de anillos unitario. Aquí le voy a poner unitario para especificar que estamos trabajando en morfismo de anillos con uno. Unitario. Es una función
es una función f que va de A en B, tal que satisface lo siguiente. Pues la primera propiedad, pues ya la sabemos, f de A más B es lo mismo que f de A más f de B para todo A y B en A. ¿Sí? La siguiente propiedad es la misma que la de arriba, f de A por B es lo mismo que f de A por f de B, y esto para todo A y B en A. Y una propiedad extra que involucra al 1 de A y al 1 de B, ¿no? ¿Cuál es esa propiedad extra? C, que f del 1 de A va a dar al 1 de B, ¿sí? Donde este es el 1 de A y este es el 1 de B, ¿sí? Entonces, en el caso en el que tengamos morfismo, tengamos anillos con uno, lo que nos van a interesar van a ser los morfismos que preservan esta estructura, ¿no? Que satisfacen estas tres propiedades. Entonces, uno podría pensar que la propiedad C se sigue de la propiedad A y la propiedad B, haciendo algunas manipulaciones algebraicas. Y bueno, y eso no es cierto, o sea, la propiedad C se sigue, la propiedad C es independiente de estas dos propiedades, de la propiedad A y B, es independiente de esas dos, y entonces sí se necesita pedir en este caso. Entonces veamos, entonces, para ver por qué sí se necesita pedir, pues veamos algunos ejemplos. Entonces, observación. Entonces hagamos una observación. ¿Sí? Es la siguiente, sean A y B anillos con uno. B anillos con uno. ¿Sí? Y una función y f que va de A en B, una función que satisface las propiedades A y B de la definición anterior. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos una función que satisface A y B de la propiedad anterior. Entonces, no necesariamente se sigue. Se sigue que f de la identidad en A es lo mismo que la identidad en B. ¿Sí? Y entonces, pues demos un ejemplo, ¿no? En efecto. Consideremos A igual a Z cruz 0 y B igual a Z cruz Z. Z cruz Z.
¿sí? Y tomamos la función y sea f que va a ir de A en B, definida como ¿quién? Que f de un elemento A, 0, f de un elemento A, 0, lo va a mandar a, pues al A, 0, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, es fácil ver que f satisface, bueno, es fácil ver que f satisface las condiciones A y B de la definición anterior. A y B. Anterior. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el 1 de este anillo? El 1 de este anillo, como dijimos, es el 1,0. El 1 del anillo B, como habíamos dicho anteriormente, es el 1,1. Y F de la identidad en A, por como está definida, es, es el 1,0. Bueno, por como está definida es la identidad en A, que es el 1,0, que es distinto del 1,1, que es la identidad en B, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que esta función entre este anillo A y este anillo B satisfacen las dos propiedades de abrir sumas y abrir productos, y sin embargo la identidad del anillo A no va a la identidad del anillo B, ¿no? Entonces, por lo tanto, F no es morfismo de anillos unitarios. ¿Sí? Entonces, en esta definición 1.22, cuando hablamos de anillos con 1, siempre va a ser necesario pedir que el 1 vaya a dar al 1. ¿Sí? Ok. Entonces, pues pongamos algunos ejemplos de morfismos de anillos, ¿no? Entonces, ejemplos de morfismos de anillos. Ya vimos uno, ejemplos de morfismos. ¿Sí? Entonces, pues consideremos, por ejemplo, el primer ejemplo, f que va de z en z. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles son todos? Demos un ejemplo de un morfismo de anillos de z en z. ¿Sí? Entonces,
Ujú. Entonces, primero veamos, definamos F como tal que F de M va a ser exactamente M. Es decir, bueno, tomemos F de M, la identidad, ¿no? Entonces, F de M igual a M para todo M en Z. Entonces, este trivialmente es un morfismo de anillos, que es la identidad. Que es la identidad. Y además, resulta ser que es el único morfismo de anillos. Y es el único morfismo de anillos unitarios entre que va de Z en Z. Z en Z. ¿Sí? Entonces, hagan este como ejercicio. Y la clave es que como estamos pidiendo que sea morfismo de anillos unitarios, queremos que el 1 vaya a dar al 1. Entonces, pues ya básicamente eso es, eso nos está diciendo con la propiedad de ser anillo, que necesariamente va a ser la identidad. ¿Sí? Entonces hagamos el siguiente ejemplo. B. Consideremos, consideremos n un entero positivo, ¿sí? Y la función, pi, que va a ir de z en z sub n, tal que, ¿cómo va a estar definida pi? Tal que pi de un número k es la clase de k en Zn. ¿Sí? Entonces, este es un morfismo de anillos. De hecho, es un morfismo de anillos unitarios. Entonces, pi es un morfismo de anillos unitarios. ¿Sí? Otro ejemplo que va a ser importante, consideremos el anillo de los polinomios con coeficientes reales. ¿Sí? Este es un anillo, lo dijimos en la sección de ejemplos. Y tomemos a un número real. Entonces, consideremos el morfismo de evaluación, consideremos la función evaluación. La función evaluación. Evaluación en A, que es, la voy a anotar así como E sub A,
pongámosle mayúsculas, E sub A, que va del anillo de polinomios en la variable X con coeficientes reales en R, tal que a un polinomio es, ¿qué es lo que le hace a un polinomio la función E sub A? Es a este polinomio, lo evalúa en A. Y esto para todo f de x en R de x. ¿Sí? Entonces, este es un morfismo de anillos común. Tiene que, la evaluación es un morfismo de anillos unitarios. ¿Sí? Ok, y bueno, hay más ejemplos, pero bueno, entonces, por el momento, aquí voy a terminar la clase de hoy. En la siguiente clase, bueno, pueden ver más ejemplos con los ayudantes de morfismos de anillos. Y en la siguiente clase voy a dar la definición de un elemento importante en este curso que va a ser la definición de ideal. Vamos a definir ideal izquierdo, ideal derecho, ideal bilateral. Y a partir de ahí vamos a poder construir, dado un anillo, vamos a poder construir el anillo cociente. ¿Sí? Ok, entonces bueno, esto sería por hoy por todo. Nos vemos en el siguiente video.